Buenas. Comencemos compartiendo para avanzar mucho más rápido. Bueno, vamos a realizar lo que sería un repaso sobre las funciones lineales. Pero antes, queremos recordar que el concepto de función se establece cuando se tienen dos conjuntos y se trata de establecer una relación o un tipo de correspondencia entre los elementos de ambos conjuntos. De esos dos conjuntos, vamos a tomar uno como el conjunto inicial o conjunto de partida y el otro el conjunto de llegada. Entonces, eh, para que exista o se defina una función a través de la relación o la correspondencia que se puede establecer, es que a cada elemento del conjunto inicial o conjunto de partida le asociemos uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Bien, entonces no puede ocurrir que exista algún elemento del conjunto inicial o de partida al cual no se le asocie ningún elemento del segundo conjunto o conjunto de llegada. Eso no puede ocurrir. Si una situación de esa ocurriera, entonces esa relación entre los elementos de ambos conjuntos no constituye una función. Tampoco puede ocurrir de que eh, un mismo elemento del conjunto de partida se le asocie a más de un elemento del conjunto de llegada. Esa situación tampoco debiera darse. En caso de que se diera, esa relación no constituye una función entre ambos conjuntos. De manera, y resumiendo, para que se defina una función, deben haber dos conjuntos en la que a cada elemento del conjunto inicial o de partida se le asocie uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Se acostumbra a ese conjunto inicial de partida definirlo como el dominio de la función. Bien, y entonces, si para cada elemento del dominio le asociamos mediante alguna regla un elemento que se encuentra en el conjunto de llegada, a ese elemento que se le asocia se le denomina imagen del primero. Y el conjunto formado por todas las imágenes determinaría lo que sería el conjunto imagen o rango de la función. Nosotros vimos que existen diferentes maneras de representar una función. Una de ellas es justamente estableciendo la regla de correspondencia mediante una fórmula que indique cómo se realizará tal correspondencia. Para ello, generalmente los elementos del dominio y del rango van a estar representados por subconjuntos de números reales. Bien, y cuando eso sucede, que la función es representada mediante una fórmula, es decir, una expresión algebraica, que involucra, en este caso, al menos dos variables. A una de las variables se le denomina variable independiente, que es aquella que puede tomar cualesquiera de los valores pertenecientes al dominio. Y de acuerdo a la regla que se establece, pues, o definida a través de esa fórmula, pues se obtiene una segunda variable que estaría representando la variable dependiente. Eh, como a cada valor de la variable independiente se le asocia un valor que, digamos, denotamos con la variable i en el conjunto de llegada, esto nos formaría lo que sería un par ordenado de números reales, los cuales esos pares ordenados pueden ser representados
en un sistema de coordenadas cartesiano. Y de esa manera, a cada par ordenado en el cual el primer elemento de ese par es un elemento del dominio y el segundo elemento del par representa la imagen de acuerdo a la regla o fórmula, esos pares ordenados, cuando uno los representa en el sistema de coordenadas, todo ese conjunto de puntos define lo que sería la gráfica de la función, que es otra manera de definir o representar a una función. También existen otras formas de representación a través de una tabla, a través de un diagrama de Venn, a través de una representación verbal, pero básicamente estas dos primeras son las principales en las cuales vamos a abordar. Y dentro de las funciones vamos específicamente a trabajar con las funciones lineales y ver exactamente, comencemos el tema precisando este tema relacionado con el dominio de una función. Supongamos que la función viene dada de manera analítica a través de una ecuación o simplemente una fórmula que indica cómo va a ser esa ley de correspondencia. Es decir, X, que sería la variable independiente y estaría representando a cualquier valor que pertenezca al dominio, se le va a asociar un número que va a estar en el conjunto de llegada y ese número simplemente va a ser el cuadrado de ese número real multiplicado por 5. Bien, acá en este caso, como a cualquier número real le podemos calcular su cuadrado y después multiplicarlo por 5 y el resultado sigue siendo un número real, decimos entonces que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Y lo ponemos así entre llaves para indicar que nos referimos al conjunto. Y como ya habíamos dicho, a cada número real lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 5 y el resultado vuelve a ser un número real. Pero el hecho de que ese número X real esté elevado al cuadrado significa que sea él un número positivo o un número negativo, cuando lo elevamos al cuadrado, el resultado será siempre positivo. Y si lo multiplicamos por 5 vuelve a ser positivo. Por eso aquí se especifica y se dice que la imagen o el rango está formado por el conjunto de todos los números reales mayores que cero. Pero aquí aparece mayor o igual. ¿Y por qué aparece el igual? Bueno, si el, si el cero, que es un elemento perteneciente al dominio, lo elevamos al cuadrado, eso nos daría cero. Y el cero al multiplicarlo por 5 nos da cero. Por lo tanto, el cero sería también un elemento que pertenece a ese conjunto imagen o rango de la función. Por ejemplo, ahora establecemos a través de G la regla que dice que a cada número real lo vamos a multiplicar por 5 y después lo vamos a aumentar en 3. Bueno, el resultado vuelve a ser un número real y no hay ningún impedimento para la realización de esas operaciones que están indicadas. Por lo tanto, decimos en este caso que el dominio de la función G también es el conjunto de los números reales. Y como a cada número real, al multiplicarlo por 5 y sumarle 3 nos vuelve a dar un número real sin ningún tipo de restricción, pues en este caso decimos que la imagen o el rango de la función también es el conjunto de los números reales. Pero observemos esta función dada por esta ecuación h en x igual a 1 sobre x menos 7. Acá, por el hecho de que aparece una división y en el denominador de dicha división o aparece la expresión x menos 7, bueno, sabemos que la división por cero no está definida. Y si tomamos un elemento, un número real y lo reemplazamos en el denominador y el resultado en el denominador nos da cero, no podemos efectuar dicha división.
Y eso justamente estaría ocurriendo si la x vale 7. En consecuencia, podemos decir que el dominio de esta función h estará formado por todos los números reales, excepto aquellos, excepto que ese x perteneciente a los reales sea diferente de 7, ya que si el número real 7 lo reemplazamos en la ecuación, estaríamos obteniendo la expresión, o sí, la expresión 1/7 - 7. Y como 7 menos 7 es 0, 1 entre 0 no estaría definido. Conclusión, dominio, el conjunto de los reales, tales que la x es distinto de 7. Y en la imagen aparece acá que h tiene como imagen o como rango a todos los números reales. Sin embargo, aquí falta hacer una aclaración. Si miramos bien esta expresión 1/x - 7, no existe ningún número real x que cuando lo reemplacemos acá, este cociente nos dé 0. Nunca nos va a dar 0. Para que esto nos hubiese podido dar 0, lo que esté en el numerador tendría que haber sido el número 0. Pero como en el numerador aparece un 1, pues nunca esa expresión para ningún valor de x será 0. Conclusión, la imagen sería todos los números reales excepto el 0. Es decir, que acá habría que excluir al número real 0. Muchas veces una notación que se utiliza para ello es colocar y pertenece a R asterisco, donde el asterisco lo que está indicando que se está excluyendo al número real 0. Pero bueno, no se colocó acá y hacemos entonces esa advertencia. Pasemos entonces al tema de la función lineal, que es el tipo de función al cual debe prestar la atención, porque son, en este caso, las básicas para después comenzar el estudio de funciones mucho más complejas. ¿Cuál es la característica que tiene la función lineal? La función lineal, si vamos a ver el caso anterior, aquí aparece f en x igual a 5x al cuadrado, como que la variable independiente aparece elevado al cuadrado. En el tercer caso, h en x es 1/x - 7. La variable independiente aparece en el denominador. Y una de las operaciones que habría que realizar acá, en este caso, sería la de una división. Bueno, para el caso de hablar de una función lineal, es como la que aparece en el inciso, en el caso g, de la función g, en el que la variable independiente aparece multiplicada por un número y después además a ese resultado se le suma otro número. Bien, en este caso es multiplicada por 5 y después se le suma 3. Funciones que tienen este patrón es a la que vamos a denominar función lineal. Bien, así que la función en la que a cada número real x se le hace corresponder el número real f en x, y ese f en x se establece mediante esta regla: m por x más n, donde m y n son los números reales dados. Bueno, cuando una función viene dada por una regla como esta, entonces esa función se dice que es una función lineal. Sí, la variable independiente no puede estar elevada al cuadrado, la variable independiente no puede estar en el denominador, la variable independiente no puede estar en el exponente de una potencia. Entonces, esta es la característica importante que hay que identificar con relación a una función lineal. El nombre de lineal tiene que ver con el hecho de que toda función que tiene este patrón, su representación gráfica es una recta. Así como lo oyes, siempre la representación gráfica es una recta.
Y otra característica que tienen las funciones lineales es que el dominio son justamente todos los números reales. Bien, cualquiera sea el número real x, se puede multiplicar por otro número real, sumarle otro número real y el resultado es un número real. Y en consecuencia, el rango o el conjunto imagen también es el conjunto de los números reales. Eso es un característico de cualquier función lineal. Así, por ejemplo, f en x igual a 7x menos 3 es una función lineal, porque la variable de entrada x o variable independiente es multiplicada por 7 y después a ese resultado se le resta 3. Bien, en este caso, m es 7 y n es menos 3. O h en x igual a x más 3 medios. Acá el número real que está multiplicando a la variable independiente x es 1, es decir, m es 1 y n sería 3 medios. T en x igual menos 1. Como que acá en este caso no vemos la variable x. Y si no vemos la variable x es porque m en ese caso tiene que valer 0. Y lo único que nos queda es el término independiente. Es decir, en este caso m es 0 y n es menos 1. En este caso de la función g, la m es menos 2 y n es 0,5. Y por último, es en x igual a 6x. Aquí la m es 6 y la n que no aparece es porque evidentemente tiene que ser 0. Bien, en las funciones lineales, este m y n, que como ustedes pueden ver acá, siempre aparece dados, por eso acá m y n son números dados, es como un dato que se da de esa función lineal, pues tiene un nombre particular. Esta m se le da el nombre de pendiente de esa función porque la gráfica, como ya dijimos, siempre es una recta y esa m está asociado con la pendiente de la recta, que la pendiente de una recta lo que hace es expresar el grado de inclinación que tiene esa recta con respecto a cualquier otra recta horizontal. En este caso, la recta horizontal que tomamos de referencia es el eje de las abscisas, eje horizontal. Bien, y el n nos va a indicar la ordenada al origen. Ordenada al origen porque justamente esa recta tiene la posibilidad de cortar o intersectar el eje vertical de las ordenadas. Y justamente donde esa recta intersecta al eje de las ordenadas, esa ordenada está expresado por este número n, que es el valor, el término independiente. Sí, en este caso tiene pendiente 7 pero intersecta al eje de las ordenadas en menos 3. Tiene pendiente 1 pero intersecta al eje de las ordenadas en 3 medios. Este, cuando miramos la pendiente 0, lo que significa que la gráfica es una recta horizontal, paralela al eje de las abscisas. Bien, y la ordenada siempre para todos los puntos es menos 1. Acá tiene pendiente menos 2 e intersecta el eje de las ordenadas en 0,5 y este tiene pendiente 6 e intersecta el eje de las ordenadas en 0. Bien, pero justamente como la x, si la x también toma el valor 0, la ordenada es 0, pues en este caso, siempre que el término independiente sea 0, pues esa recta estará pasando por el origen de coordenada. Veamos esas representaciones, al menos de esas tres funciones. Bien, por ejemplo, eh, consideremos acá la función esta que sería, vamos a poner esto, a ver, por acá, por ahora, la función
es en x igual a 6x. Y consideremos la función, por ejemplo, h en x igual a 3 a x más 3 medios. Y esta que está en color rojo, vamos a representarla con eh, t en x igual a -1. Bien, bueno, como se puede apreciar acá, si miramos, por ejemplo, la función s, que es igual a 6x, tiene pendiente 6 y la h tiene pendiente 1. Y observemos el ángulo que forma esta recta que tiene pendiente 1 con el eje horizontal. Forma un ángulo de 45 grados. Y esta que tiene pendiente 6 forma un ángulo de 80,54 grados sexagesimales. Es decir, que mientras mayor es la pendiente, mayor es el ángulo de inclinación que tiene la recta. Y en el caso que la pendiente es cero, como acá, pues la recta entonces es horizontal, paralela al eje de las abscisas. Bien, teniendo en cuenta eso, pues entonces vemos que una interpretación que le podemos dar a la pendiente es justamente el grado de inclinación que tiene la recta respecto al eje de las abscisas. Con relación, veamos en el caso de la función s en x igual a 6x, vamos a considerar, por ejemplo, eh, dos puntos que estén, que pertenezcan a esa recta. Un punto es 1, 6, de abscisa 1 y ordenada 6. Simplemente, si la x vale 1, donde está la x, lo reemplazamos por 1, efectuamos la operación de 6 por 1, esto nos daría 6, que nos está diciendo que si la x toma el valor 1, su ordenada es 6. Ese es el punto 1, 6. Y además, como el término independiente es 0, pues ella tiene que pasar por el origen. Es decir, si la x toma el valor 0, 6 por 0 es 0, entonces 0, 0 es otro punto que está en esa recta. Con estos dos puntos, como mínimo, es suficiente para trazar la recta y hacer la representación gráfica de esta función. Bien, pero ¿qué era importante señalar acá? Era importante señalar que, por ejemplo, para obtener la pendiente es suficiente formar la razón entre la diferencia de ordenadas de dos puntos que pertenezcan a la recta dividido entre la diferencia de abscisas de dichos puntos. Por ejemplo, este punto es, sus coordenadas son 1, 6 y este punto tiene coordenadas 0, 0. Entonces, para hallar la pendiente, pues formamos la razón de quién, de la diferencia de ordenada. Tomamos la ordenada de este primer punto menos la ordenada del segundo punto. 6 menos 0. Dividido entre la diferencia de abscisa. Tomamos la abscisa de este punto y le restamos la abscisa de este punto. 1 menos 0. 6 menos 0 es 6. 1 menos 0 es 1. Y 6 entre 1 es 6. Y por eso esto nos indicaría que si lo que conocemos es la ecuación de esa función para determinar la pendiente, una forma en que pudiéramos ratificar el valor de la pendiente es justamente determinando dos puntos cualesquiera, formamos la razón entre la diferencia ordenada sobre la diferencia de abscisa. Por ejemplo, acá supongamos que la única información que se brinda es que la función lineal pasa por el punto de coordenadas 1, 6 y pasa por el punto de coordenadas
cero, cero. Entonces, y nos piden escribir la ecuación de, que determine esa recta como tal. Bueno, si lo único que tenemos como información son las coordenadas de dos puntos de la recta, primero hallamos la pendiente y formamos la razón entre la diferencia de ordenada, tomamos la ordenada del primer punto menos la ordenada del segundo punto y la dividimos entre la abscisa del primer punto menos la abscisa del segundo punto. El resultado nos estaría indicando quién es la pendiente de esa recta. Pero como pasa justamente por el origen de coordenadas, acá, cero cero, quiere decir que el término independiente es 0 y de esa manera quedaría escrita la ecuación de la función. En el segundo caso, supongamos que tenemos los puntos 1 medio, punto y coma 2, y 3 medio, punto y coma 3. Para que se vean, se tomó como están definidas para cualquier número real, podemos asignarle a la X cualquier elemento del dominio. Aquí se tomó un medio. Si la X vale un medio, sería un medio más 3 medios, tendría el mismo denominador y se suman los numeradores. 3 más 1 es 4 y se pone el mismo denominador 2. 4 entre 2 es 2. Por eso es que con esta fórmula, si la X vale un medio, la imagen sería 2. Y por ejemplo, si a la X le asignamos el valor de 3 medios, sería 3 medios más 3 medios, sumamos los numeradores, 3 más 3 es 6, ponemos el mismo denominador 2, 6 entre 2 es 3. Es decir, la imagen de 3 medios es 3. Y este sería otro ejemplo de dos puntos que pertenecen a la recta. Ahora, para verificar que la pendiente es 1, vamos a formar la razón de la diferencia de las ordenadas. Vamos a tomar la ordenada de este segundo punto menos la ordenada del primero. Podríamos haberlo hecho al revés. Podríamos haber dicho 2 menos 3, ¿eh? Pero voy a cambiarlo para que vean que se puede hacer diferente a como se hizo aquí arriba. Tomo la ordenada del segundo punto y se la restamos a la ordenada del primero. 3 menos 2. Sobre, ahora vamos a restar la abscisa del segundo punto menos la abscisa del primero. 3 medios, es este que está acá, menos un medio. Bien, 3 menos 2 es 1 y a 3 medios, cuando le restamos un medio, como tiene el mismo denominador, simplemente restamos 3 menos 1 es 2 y 2 entre 2 es a 1. Y 1 entre 1 es 1. Y esto nos estaría dando como resultado que la pendiente es 1. Así que si nuevamente nos pidieran eh, como dato de la función o de la recta, conocemos las coordenadas de dos de sus puntos. 1 medio punto y coma 2, 3 medio punto y coma 3. Y nos piden, escribamos entonces la ecuación de esa recta, pues lo primero que hacemos es hallar la pendiente. Tomamos la razón de las ordenadas de los puntos sobre las abscisas de los puntos. Una vez obtenido que el valor de la pendiente, ese es el que colocamos acá. Ese es el que colocamos acá. Bien. Y eh, bueno, en este ejemplo, simplemente se sabía, se conocía de que era 3 medios, este número que está acá sería el 3 sobre 2, uno directamente podía escribir eso. Pero simplemente si uno pone h en x igual a x más el n, una forma de obtener el n es simplemente donde está la x, por ejemplo, pone un medio y donde está
la imagen pone 2 y al despejar, cuando despeja, eso le iba a dar el 3 medio. Bien, es otra manera en la que pudiera obtener ese resultado. Y por último, en el caso en que aparece esa función t en x que tiene pendiente cero, a manera de ejemplo, 1 menos un medio, si se toma 1 cuando se evalúa la imagen, 1 cuando lo evaluamos, la imagen es menos 1, daría un punto acá. Si tomamos el 7 por ejemplo, 7 cuando lo evaluamos nos da menos 1 y con este par de puntos podemos hallar la pendiente, que sería diferencia de ordenada, sería menos 1 menos menos 1. Entonces, a esta ordenada le restamos esta, menos 1 menos menos 1 y en el denominador planteamos la diferencia de abscisa. A 7 le restamos 1. Pero 1 menos menos 1 es lo mismo que decir menos 1 más el opuesto de menos 1, que es más 1. Menos 1 más el opuesto de menos 1, que es más 1. Y menos 1 más 1 es 0. 7 menos 1 es 6 y 0 entre 6 es 0. Y eso explica por qué aquí simplemente la pendiente es 0 y simplemente escribimos el término independiente. Bueno, otra cuestión importante a destacar acá, tiene que ver con el hecho de que en muchas ocasiones la función no viene expresado por una única fórmula, sino que en cada tramo del dominio de la función, ya que se sabe que va a estar definida para todos los números reales, se define en cada tramo una ley de formación distinta. Por ejemplo, que aquí aparece la f en x igual a 2x. Vamos ahora no mirar esto y simplemente mirar f en x igual a 2x. F en x igual a 2x, al no tener término independiente, tiene que pasar por el origen. ¿Bien? Por acá. Y si la x vale, por ejemplo, 1, si la x tuviera tomar el valor 1, 1 cuando lo multiplicamos por 2 es 2. Sería las coordenadas 1, 2. Y por este par de puntos podemos trazar esa recta que es la que vemos de forma clara. Sin embargo, cuando a nosotros nos dan por parte así y nos dicen que es simplemente 2x, es la recta esa, pero solamente para las x que están entre 0 y 1, incluyendo el 0, no incluimos al 1, es lo que uno traza en color oscuro acá, este segmento de recta, ¿bien? Que es el que uno destacaría, pudiendo obviar el trazo de la recta completa. Después nos dicen que entre 1 y 4, para los mayores o iguales que 1 y menores que 4, la función es constante e igual a 2. Sería esta recta horizontal paralela al eje de las abscisas. Pero entre 1 y 4 los remarcamos, hacemos este segmento, es el que ponemos que es el que está entre A y B. Bien, y la otra sería para las X mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 5,6. Esta es la ley de formación. Bien, esta es la ley de formación. Pero no es difícil de ver, por ejemplo, si la X toma el valor 4 y yo lo reemplazo aquí por 4, este 4 se simplifica con este 4 y me estaría quedando menos 5. Y menos 5 más 7 es 2. Es decir, que en 4 ella vale 2 y por eso es que este punto que pertenece a esta recta, sus coordenadas serían 4, 2. Por otro lado, por otro lado, si la X vale 5,6, usted lo reemplaza acá y
se puede verificar que el 5,6 cuando lo multiplica por 5 o por -5, eso le estaría dando -28, y ese -28 cuando lo divide entre 4 es -7, que al sumarlo con el 7 daría el 0. Bien, pero y ya con este par de puntos podemos trazar esta otra recta que representa el -5 cuartos de x más 7. Bien, pero simplemente recalcamos en color grueso y negro el trazo comprendido entre 4 y 5,6. Entonces, es importante esto, sobre todo cuando la ecuación de la función viene definida por parte, como fue que se trabajó en este caso. Bien, bueno, esto, otra cosa, otra cuestión importante que se quería destacar acá tenía que ver con lo que sería cero de una función. ¿A qué llamamos cero de una función? Es aquel elemento del dominio de la función que va a tener por imagen al número cero. Y observen que esta función f en x, cuando la evaluamos en cero, porque aquí está definida para las x mayores o iguales que cero. Si la x toma el valor cero, 0 por 2 es cero. Es decir, como f en cero es cero, decimos entonces que el x igual cero es un cero de la función. Y por otro lado, el 5,6 también es un cero de la función, porque esta función, cuando la evaluamos para la x igual a 5,6, f en 5,6 es lo mismo que decir -5 cuartos por 5,6 más 7. Pero 5,6 cuando lo multiplicamos por el -5, eso nos estaría dando -28. Y -28 entre 4 es el -7. Y -7 más 7 es cero. Por lo tanto, como la imagen de 5,6 es cero, entonces 5,6 decimos que es un cero de la función. Veamos un problema donde muchas veces se utiliza como una cuestión importante para responder las preguntas que se hacen, conocer lo que es el cero de una función. Veamos en este ejemplo la aplicación de una función lineal donde dice que la gráfica que se muestra indica cómo varía la altura de una vela cuando es encendida durante varios minutos, y el tiempo que se empieza a computar, eh, ese proceso en que se va derritiendo, se empieza a computar a partir de las 10 p.m., ¿sí? A partir de las 10 de la noche. Entonces, una cuestión importante que no habíamos dicho cuando estábamos aclarando lo de las pendientes es que siempre que una función lineal tenga una pendiente positiva, pues el ángulo es un ángulo agudo y indica que la función siempre es creciente. Sin embargo, si la pendiente es negativa, va a indicar que ella va a ser decreciente. Por ejemplo, acá vamos viendo cómo se va produciendo ese decrecimiento. Bien, en este caso acá, a partir de la gráfica, de este gráfico que me están brindando, se observa que la recta esta está cortando al eje vertical acá en un punto que viene siendo el 200 milímetros, que supuestamente es la altura de la vela en el momento inicial en que se prende.
la mecha. Bien, y en la medida que va transcurriendo el tiempo, se va derritiendo y su altura va disminuyendo. Por eso es que este eje estaría representando el eje temporal, el tiempo, que está acá supuestamente medido en horas. ¿Bien? Bueno, eh, a partir de esta información que estamos teniendo acá, pues entonces aparece una primera pregunta. ¿Cuál era la altura, o mejor dicho, cuál era la longitud que tiene la vela al ser encendida? ¿Mm? Teniendo en cuenta de que esta recta está intersectando a este eje vertical acá, en este punto, es decir, cuando t vale cero, porque supuestamente t igual cero es el tiempo de referencia que se toma 10 de la noche, pues ahí el valor que se obtiene es el de 200 milímetros. Y este punto, las coordenadas serían 0, punto y coma, 200. Es decir, que en este caso se puede responder sin hacer mucho cálculo, simplemente leyendo dónde intersecta el eje de las ordenadas, cuál sería la longitud que tiene la vela en el momento en que es encendida. Conclusión, la longitud de la vela sería de 200 milímetros. Y hay otra pregunta. ¿Cuál es la ecuación que describe la variación de la longitud de la vela? Es decir, ¿cómo podemos escribir la ecuación de esta recta? Y cuando miramos bien, hay que fijarse, hay dos datos importantes que nos están brindando. Uno de ellos es que este punto es un punto de intersección de la recta con este eje vertical. Pero además tenemos otro punto, bien claro, este que está acá. Este punto tiene abscisa 2 y ordenada 0. Con estos dos puntos, nosotros perfectamente podemos escribir o hallar la pendiente de la recta. Y eso es lo que vamos a hacer. Formamos la diferencia de ordenada 200 menos 0 y lo dividimos entre la diferencia de abscisa 0 menos 2. Esto nos estaría dando menos 100, porque 200 menos 0 es 200 y 0 menos 2 es menos 2. 200 entre menos 2 es menos 100. Conclusión, menos 100 sería el valor de la pendiente que, como era de esperar, es negativo, porque expresa una función que es monótona decreciente. Y como intersecta el eje de las ordenadas justamente en 200, entonces ya directamente pudiéramos escribir como una función que exprese la variación de la longitud de la vela en función del tiempo es h en t igual a menos 100t, donde este menos 100 es la pendiente, más 200, que es el punto de intersección o simplemente la ordenada respecto al origen. Sería h en t igual a menos 100t más 200. Y con eso se responde a esa segunda pregunta. Otra pregunta es, ¿a los cuántos minutos la longitud de la vela era de 120 milímetros? Así que nosotros tendríamos que buscar en el eje vertical el 120 y observamos que por ahí trazamos una recta horizontal que intersecte a la recta y lo que tratamos es de justamente a partir de ahí trazar una vertical perpendicular al eje horizontal para tratar de determinar
cuál sería el valor de ese tiempo. Para ello, como ya tenemos la ecuación, lo que estamos necesitando es para qué valor de t, ¿eh? Cuando lo evaluamos en esta fórmula, el resultado sería 120. Es decir, ¿para qué valor de t? H en t es 120. ¿Dónde está el H en t? Simplemente lo reemplazo por su fórmula, que es menos 100t más 200. Y eso lo igualamos al 200. Y lo que resta es despejar el t. Este 200 que está en el miembro izquierdo, pues podemos restarlo en ambos miembros o simplemente colocarlo restando en el miembro derecho. Entonces sería menos 100t en el miembro izquierdo va a ser igual al 120 menos el 200. El menos 120 menos el 200, eso nos estaría quedando menos 80 y después el menos 100 que multiplica la t lo estaríamos dividiendo en ambos miembros o simplemente lo colocamos dividiendo al menos 80. Eso que está ahí, menos entre menos es más y es igual a 0,8 horas, porque esto, recuerden que en este eje esto está expresado en horas. Esto, eh, si lo quisiéramos expresar en minutos, pudiéramos tener en cuenta la siguiente relación. Una hora representa 60 minutos. 0,8 horas serán t minutos. Entonces, para despejar el t, usted multiplica así en cruz y divide por el que queda. Es una regla de 3. Y cuando multiplica el 60 minutos, es decir, este 60 por el 0,8, eso le estaría dando la cantidad o el tiempo en minutos. Bien, a la hora de concluir, bueno, si supuestamente se prendió la vela a las 10 de la noche, a las 10 sí, de la noche, a esas 10 de la noche tendría que sumarle 48 minutos y por lo tanto pudiéramos decir, bueno, eh, la vela, eh, bueno, acá simplemente nada más, simplemente pudiéramos decir que acá, porque la pregunta que estaban haciendo es a los cuántos minutos la vela tenía una longitud de 120 milímetros. Y la respuesta sería, como se prendió a las 10 de la noche, usted tendría que sumarle estos 48 minutos. Bien, sería a las 10:48, que sería la respuesta. Aparece otra pregunta, que en este caso, ¿a qué hora se gastó completamente la vela? Es decir, acá, cuando llega, justamente que la altura es cero. Esa altura se hace cero aquí, en este punto. Y eso va a estar muy relacionado con lo que ya habíamos visto, el cero de una función. Es decir, se puede de manera inmediata, mirando simplemente el gráfico, que como esta recta corta al eje de las abscisas acá en dos, pudiéramos decir que simplemente la vela se gastó exactamente a las 2 horas. O como conocemos ya la ecuación de esta función, eh, lo que pudiéramos para encontrar este número 2 es simplemente decir para qué valor de t, h en t es 0. ¿Sí? ¿Dónde se alcanza esto? Donde está h en t, lo que colocamos es menos 100t más 200 y lo que tratamos ahora es de despejar el t. Este menos ese 200 lo colocamos en el miembro derecho con signo contrario y después el menos 100 lo colocamos dividiendo al menos 200 y menos 200 entre menos 100, eso sería 2. Por eso que pudiéramos concluir
De acá se deduce que 2 es el cero de la función. Pero para responder a la pregunta, pudiéramos decir, la vela se gastó completamente a las 2 horas. De manera que si esto empezó a prenderse, a encenderse a las 10 de la noche, pues tendríamos que decir la hora en que se gastó la vela serían a las 12 de la noche. Conclusión, esto es un ejemplo donde se aplica el concepto de función a un problema de la vida práctica. En ese problema de la vida práctica se le estaba pidiendo cuál era la longitud de la vela cuando al ser encendida, cuál fue la ecuación que describe esa variación de la longitud de la vela, a los cuantos minutos la vela tenía una altura de 120 milímetros y a qué hora se gastó completamente la vela. Eh, Sobre todo a la hora de responder el inciso A y el inciso D, se pudo responder mirando directamente el gráfico. Este punto me está diciendo cuál era la longitud inicial que tenía la vela, que serían los 200 milímetros, y este punto nos está indicando justamente la hora en la que la vela se derritió totalmente, porque tienen que ver justamente con el cero de la función. En los otros incisos, el B y el C, tuvimos que ya realizar algunas operaciones. En el B, como nos pedían la ecuación que describe esa variación, es escribir la función, o en este caso la ecuación de la recta. Y para escribir la ecuación de la recta, teníamos como dato las coordenadas de 2 puntos. Con las coordenadas de esos 2 puntos, determinamos la pendiente. Una vez determinada la pendiente, conociendo la ordenada del origen, nos permitió escribir entonces la ecuación de la función. Y en el último punto, ah, en el otro punto, a los cuantos minutos la vela tenía una longitud de 120 minutos, pues simplemente no tuvimos que resolver una ecuación. Bien, el h en t lo teníamos que igualar al 120 y a partir de ahí teníamos que despejar t. Bien, ese es un tipo de ejercicio en la cual acá se utiliza, en este caso, con conocimiento de causa, de que la vela, al transcurrir el tiempo, se iba derritiendo y por lo tanto su longitud iba disminuyendo. Y eso se expresa por una función lineal que es monótona decreciente. Y esa información de que es monótona decreciente nos va indicando el valor de una pendiente que tiene que ser negativa. Veamos un ejemplo más y en el cual acá con este ejemplo lo que se trata es de rectificar parte, es un ejercicio similar a uno propuesto, pero había una contradicción entre los datos que se brindaban. Y lo que se quiere acá es tratar de corregir ese dato erróneo que se estaba brindando. Es decir, acá se consideraban dos recipientes A y B que tenían o tienen el mismo tamaño, es decir, tienen la misma capacidad. Uno de ese recipiente se pone a vaciar y el otro recipiente que tiene cierta cantidad de agua también se pone a llenar. Bien, pero cuando miramos la descripción de, de cómo ocurre ese proceso, tanto de vaciado o como de llenado de los recipientes, siguen una relación lineal. ¿Por qué decimos una relación lineal? Porque las gráficas son rectas. ¿Eh? Aparece esta recta
y aparece esta recta. Esta, que es la que estamos anotando, la que está asociando con el recipiente B, que es el recipiente que se está vaciando. Y esta, vemos que crece, es el recipiente que se va llenando. Cuando queremos ver este recipiente que se va vaciando, hay información importante que nos brindan por el medio. Y a partir de esa información importante, que van a ser datos, vamos a poder responder las diferentes preguntas que nos hacen acá. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es la capacidad del recipiente que se está vaciando? Bien, esto, como supuestamente el recipiente B está lleno y él empieza a vaciarse, es decir, en el momento en que empieza a vaciarse, en ese instante inicial, tiene la capacidad máxima. Y lo que significa entonces, como está cortando al eje vertical acá en 150, este eje representa el volumen de ese recipiente medido en litros. Bien, y este eje representa el tiempo tanto para indicar en el tiempo que se procesa para vaciar o para llenar uno o el otro recipiente. De manera que acá se puede leer que la capacidad que tiene este recipiente que se va vaciando sería el de 150 litros. Vamos a plantearlo acá. Esta es la situación. ¿Cuál es la capacidad del recipiente que se está vaciando? Bueno, directamente leyendo la gráfica, pudiéramos decir que la capacidad es de 150 litros. Bien, a la segunda pregunta. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la capacidad del recipiente que se está vaciando? 150, dijimos. La otra va a estar asociada al recipiente que se está llenando. Y dice, si la ecuación que describe el proceso de llenado del recipiente A es volumen, ese volumen va a depender del tiempo, es igual a 10 tercios de T más 50. Aquí nos dan como dato cuál es la ecuación que describe este proceso de llenado. Y la pregunta que hacen concretamente es, ¿cuántos litros de agua tenía antes de empezar a llenarse? Es decir, en el instante inicial, uno puede leer cuál es el volumen que tenía ese recipiente. Y ahí la respuesta simplemente es 50 litros, porque se puede leer. Y por supuesto que ella se va llenando hasta que justamente llega a los 150 litros. Porque recuerden que ambos recipientes tienen la misma capacidad, el mismo volumen, tienen igual tamaño. Por lo tanto, eh, esto, cuando uno lee la gráfica, se ve que justamente ella alcanza esa capacidad máxima justamente a los 30 minutos, porque esto está, el eje vertical, horizontal que mide el tiempo está expresado en minutos. Es decir, que a los 30 minutos, ese recipiente alcanza su máxima capacidad. Pero la pregunta que se estaba haciendo acá es justamente cuántos litros de agua tenía antes de empezar. Bueno, tenía simplemente 50 litros de agua. Viene otra pregunta. ¿A qué hora los recipientes tuvieron igual cantidad de agua? Cuando miramos la gráfica, esas rectas se cortan. Bien, y recuerden que esas gráficas o ese par de rectas está representando el proceso de variación
tanto de llenado como de vaciado de los recipientes. Y aquí hay un punto donde se intersectan estos dos gráficos. Bien, acá sucede que acá, en la medida que va pasando el tiempo, llega, por ejemplo, aquí se puede leer el 100 y acá, en la medida que también va pasando el tiempo, también llega el 100. Es decir, acá se puede apreciar que a los, cuando, cuando los recipientes alcanzan eh, una capacidad de 100 litros, ahí ambos es donde se cortan, pues eso va a ocurrir a una determinada hora. Ha transcurrido desde el momento inicial hasta ese momento, ha transcurrido T minutos. Bien, para ello, nosotros pudiéramos directamente utilizar ya la ecuación del recipiente A, que es el que se va justamente llenando. Y ese recipiente que se va llenando tiene la ecuación B en T o simplemente B igual a 10 tercios de T más 50. Bueno, lo que vamos a necesitar es para qué valor de T ese volumen es igual a los 100 litros. Pero como B en T es 10 tercios de T más 50, eso es lo que vamos a colocar ahí. 10 tercios de T más 50 es igual a 100. Y lo que hacemos ahora es despejar T para hallar el tiempo en que ambos recipientes tienen igual cantidad de agua. Ese 50 lo restamos en ambos miembros o simplemente lo restamos, lo pasamos restando en el miembro derecho. El 50 menos el 50, el 100 menos el 50 da 50 y por lo tanto al 10 tercios que está multiplicando lo pasamos dividiendo a, con el 50, a dividir con el 50. Sería 50 entre 10 tercios. Dividir por 10 tercios es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Sería 50 por 3 sobre 10. Podemos simplificar 10 entre 10 a 1 y 50 entre 10 es a 5 y 5 por 3 sería 15. Conclusión, pudiéramos decir, ambos recipientes tienen la misma cantidad de agua a los 15 minutos. Bien, esos 15 minutos, si fuésemos a dar la respuesta atendiendo a que nos habían indicado, porque si vamos hacia atrás, aquí realmente nos dicen que el proceso de llenado y vaciado de cada depósito comenzó a partir de las 8:25. A partir de las 8:25. Y como ocurrió a partir de las 8:25, pues usted simplemente eh, a las 8:25 le suma 15 minutos más, serían 30 a las 8 y, y 40, ¿bien? De la mañana. Pero también es aceptable decir, miren, ha transcurrido los 15 minutos, ambos recipientes tienen igual cantidad de agua. La otra pregunta que piden es que describa cuál es la ecuación que describe este proceso de vaciado. Es esta que está acá, la que representa una función que es decreciente. Bueno, para ello, como es una recta, tenemos que escribir la ecuación de esa recta. Y para escribir la ecuación de la recta, tenemos varias información eh, importante acá. Una de ellas es, bueno, son dos importantes. Tenemos este punto
que sería 0, punto y coma 150, y tenemos este otro punto, que ya sabemos que este era 15. Es decir, 15, punto y coma 100. Con ese par de puntos, con ese par de puntos, y bueno, eh, yo les dije el 15, ya tenía la respuesta, pero para encontrar básicamente cómo se obtiene que esto ocurre exactamente a los 15 minutos, lo que se sabe, usted tiene esta ecuación, ¿eh? El volumen es igual a menos 10 tercios de T más 150. eh, mm, a ver, sí, ya eso lo habíamos visto, claro, que esto fue a los 15, eso está bien. Lo que estamos analizando ahora es, lo que estamos analizando ahora es, eh, lo que estamos tratando ahora es de escribir, esto fue, sí, escribe la ecuación, a ver, eso está en el otro, claro, este está en esta, pero no habíamos determinado esta otra. Claro, acá vamos a ver una cosa importante, porque para escribir la ecuación, esta que está acá, que ahora me percato, para escribir esta ecuación, lo que tienen que hacer para obtener este menos 10 sobre 3 es utilizar las coordenadas de este punto, que es 15, 100, 15, 100. Y este otro punto, eh, 15, 100, y este otro punto que ya sabemos que es 0, 150. Con ello, cuando calculen la pendiente, que le vamos a pedir que lo hagan, formen la diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisa, es decir, a 150 hay que restarle el 100 sobre al 0 habría que restarle el 15. Y cuando hagan esos cálculos, le va a dar menos 10 sobre 3. Es decir, la pendiente sería menos 10 tercios. Y como se sabe que ella corta al eje vertical en 150, por eso el término independiente aquí sería 150. Es decir, la ecuación que describe el proceso de vaciado es 20 igual a menos 10 tercios de t más 150. Bien, ahora, ¿qué tiempo tardó en vaciarse? Es decir, necesitamos conocer este cero de esta función. Para ello, tenemos que ver para qué valor de t 20 es cero. Teniendo en cuenta que 20 es esta ecuación, donde está 20, colocamos menos 10 tercios de t más 150, y después lo que hay que hacer es despejar la t. Ese 150 lo colocamos restando en el miembro derecho o con signo contrario, y después dividimos ese menos 150 entre menos 10 tercios. Pero dividir entre menos 10 tercios es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Y como menos por menos nos va a dar más, podemos simplificar. 10 entre 10 es a 1, 150 entre 10 es 15, y 15 por 3 sería 45. Quiere decir que este numerito de acá sería 45. Es decir, el cero de esta función sería 45, lo cual nos estaría indicando que se va a vaciar completamente a los 45 minutos. Bien, en resumen, acá teníamos dos recipientes que tenían el mismo tamaño. Hay un recipiente que en el momento en que se empieza a vaciar, se sabe que él
tiene una capacidad de 150 litros y él empieza a vaciarse hasta que se vacía totalmente. Y eso ocurre a los 45 minutos. Después tenemos un recipiente que ya tenía cierta cantidad de agua, de hecho tenía 50 litros de agua, y después empieza a llenarse y ya justamente a los 30 minutos ya alcanza su capacidad máxima, que es de 150 litros. Y se tiene de que ambos recipientes, justamente a los 15 minutos, pues ellos alcanzan o tienen la misma capacidad o cantidad de agua, volumen de agua, que serían de 100 litros. Este es un ejemplo de no más en el cual se aplican las funciones. Bien, insisto que para encontrar la ecuación de este proceso del devaciado, usted para escribir la ecuación tenía que trabajar básicamente con las coordenadas de dos puntos. El de este punto que se había hallado en el inciso anterior, 15 punto y coma 100, y este 0 punto y coma 150. Se hallaba primero la pendiente, diferencia de ordenada sobre diferencia de abscisa, y cuando se hallaba la pendiente, el valor de la pendiente le iba a dar -10/3. Y como esta recta está intersectando al eje vertical acá en 50, si la ordenada de 150, de ahí finalmente se podía escribir que la ecuación era 20 igual a -10/3 t más 150. ¿Ok? También para conocer el tiempo este de vaciado, una forma era justamente hallar el cero de la función, que es para qué valor de t el 20 es t cero. Y eso en este ejemplo ocurrió a los 45 minutos. ¿Ok? Bueno, este sería eh, un ejemplo de cómo se aplicarían las funciones para resolver problemas prácticos. Les recomiendo hacer la mayor cantidad de ejercicios de estas funciones lineales, en la cual siempre el dominio son los números reales, la imagen también eh, pudieran ser todos los números reales, salvo que a veces en funciones que están dadas por parte, como una de las que vimos, que el mayor valor que alcanzaba la función era 2, pues ahí el rango tendría que ser todos los números reales menores o iguales que 2. Ya no pudieran decir que son todos los números reales, porque esa función, al estar dada por parte, ella crecía, después se mantenía constante, que era 2, y después empezaba a decrecer. Ese ejemplo, me gustaría compartirlo una vez más, porque en ese ejemplo puede apreciarse, en ese ejemplo puede apreciarse de que a veces puede ocurrir en el que la función, a la hora de estar leyendo quién es el dominio y la imagen, pues muchas veces la imagen no son todos los números reales. Vamos a intentar compartir nuevamente ese detalle. Lo tenemos, ¿dónde estás? Acá. No, bueno. mm, ¿Era este? Sí, era este. Vamos a compartirlo. Ah, no lo habíamos compartido. Bueno, no importa. Compartamos este que está acá. En definitiva era nada más mostrar la idea de... Y lo que queremos compartir es
queremos compartir es cuando ella viene dada por tramos. A ver, me pasé acá. Cuando la función viene dada por tramos, eh, ¿ve? Se observa de que entre 0 y 1 ella crece, de 1 a 4 ella se mantiene constante y de 4 a 5,6 ella decrece. Bien, entonces a la hora de hablar, por ejemplo, del dominio, pudiéramos considerar que son todos los números reales, pero también pudiéramos circunscribir el dominio a los números reales que están entre 0 y 5,6. Y el rango o imagen pudieran ser, o pudiéramos considerar que son todos los números reales que son menores o iguales que 2. Porque a partir del 2 hacia abajo es que aparece la función. De hecho, si nada más nos quedamos con esta parte, es que sería O, A, B, C, el dominio lo podemos restringir a los números que están entre 0 y 5,6 y la imagen serían los números que están entre 0 y 2, el rango, si lo circunscribimos a este rango que está acá. Muchas veces acá, en lugar de poner las X que están entre 0 y 1, se puede poner X menor estrictamente que 1. Entonces, sería, a la hora de hacer esta gráfica, la parte esta negrita sería desde la, pasando por el origen hacia abajo. Bien, y acá, en la última parte donde dice, y las X mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 5,6. Pudiéramos quitar el 5,6 y decir las X mayores o iguales que 4. Y entonces, en la gráfica, a partir del C, había que considerar toda esa recta hacia abajo. Y si fuese así, pues entonces el rango iría desde menos infinito hasta 2. O sí, básicamente son los números reales menores que 2. Bien, pero bueno, eso es básicamente lo que queríamos compartir acá y por lo tanto vamos a justamente a dejarlo acá. Vamos a dejar este tema acá